No sé. Sí, bueno, vamos a explicar. Qué pena que esté así. Nada, bueno, así rápidamente. ¿A qué hora hay que acabar? ¿Qué hora es? Es que tengo que salir a la 1 para llevar a Mario a... Puede ser 1:30, ¿eh? Las 11:30. No, coño, hostia, a las 12 acabamos. Joder. ¿Qué hora es? 11:30. 11:30. Ah, vale, perfecto, las 12 es guay. Sí, hombre, no, yo hasta la una. Como ayer. Me da- Y claro, llevas ahí una hora entera. No, estamos vamos bien de tiempo. Bueno, os cuento de la casa. Bueno, la casa está hecho en cuarcita armoricana, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda esta dorsal que viene desde el sur, de Augalevada, toda esta sierra que separa Monforte de Lemos de Pobra, es una de las montañas más antiguas de Galicia, del periodo ordovícico, y está formada por una piedra que es durísima como el pedernal, ¿no? Y que tiene muchas vetas de cuarzo, y igual que en Cereixa, o en la casa cuartel que visteis, que está hecho más con cantos de cuarcita de fondo de valle, de sedimentario, ¿no? Del cauce de los ríos, todo esto está extraído de una cantera que localizamos allí, por la cual, de hecho, huyó Fermín Segura, ¿no? Entonces, bueno, está el área de extracción de la... O sea, podemos reconstruir toda la cadena técnica para hacer la casa. Desde el punto de vista de la arqueología y de la arquitectura, como decimos nosotros, hay dos fases. Hay la primera casa original, que llegaba hasta aquí. Entonces, si os das cuenta, veis que hay un recrecido y una nueva puerta, ¿no? Aquí había otra puerta, en los años 40, que fue por la cual salió Fermín Lada, Segura. Lo contaremos después. Entonces, esto es un recrecido posterior. ¿Qué otras reformas se hicieron? Aquí esto se habilitó como salón comedor, aunque aquella mitad se utilizó de habitación también. En el suelo se puso la placa hidráulica, que aún habrá un ejemplo por ahí. Ahí había una ventana muy importante en la historia que se va a contar aquí, de hecho nos aparecieron los cristales. Aquí estaban las cuadras, como veis aquí. Otra reforma es, veis el cambio de vegetación, este es el canal de drenaje que han robado todas las piedras, que va a dar a donde está Luisa. Veis que hay una columnita de ladrillo pegada a la pared. Eso era para el cagadero que se hizo en esos de los 50 cuando vino la familia, ¿no? Pero, claro, quitando esas reformas, la casa original eran las cuadras, que ya veis que es el espacio que más ocupa, el patio abierto donde se guardaban aperos, cuestiones, esta habitación, y aquí estamos en la cocina, que es muy interesante porque hay una estructura aquí. Bueno, aquí hay un banco, un pollete, para sentarse. Esto es, en esta zona de Galicia no hay hórreos tan característicos de Galicia. En esta zona el cereal se almacenaba o en arcas de madera o en lo que llamamos tullas. Y la tuya es esta estructura, o sea, para que veáis. Esta es una casa que se hace con un sentimiento de autarquía y autosuficiencia, ¿no? De hecho, hay agua potable, hay un pozo espectacular, y el propio cereal es fundamental, porque aquí la alimentación era a base de centeno. De hecho, al centeno le llamamos pan, por antonomasia. Aquí el pan trigo era para los ricos, ¿no? Entonces, es curioso que la propia estructura de almacenamiento sea esta tuya, que bueno, tiene una forma así cóncava, unos agujeros, y tú sacabas el grano, ¿no? Estaba aquí, en esa zona de ahí. En las últimas excavaciones documentamos esta restos de una maleta, muy interesante también, un medicamento así como un tranquilizante. Y esto se está empezando a estudiar, ¿no? Cómo las mujeres en el rural, sobre todo en la posguerra, en esas décadas, había muchos problemas evidentemente de salud mental y psiquiátricos, y bueno, pues doña Teresa también tomaba, y puede estar relacionado con el shock postraumático, con estos pequeños detalles, aparecen unos zapatos. Esa zona fue polivalente también, se utilizó incluso como área de descanso y tal. Aquí está el hogar bajo, la lareira, que es muy curioso porque está construida con ladrillos de una fábrica del año 35 que está en la entrada de Monforte, que es espectacular, que es la fábrica do Castelo, el Castillo, que era una fábrica de teja. Esa fábrica formaba parte de un holding de empresas controlado por Barrié Lamaza. Barrié Lamaza fue compañero del colegio de Franco, amigo íntimo, financió la sublevación militar y acá bueno, fue el que obligó a ceder el Pazo de Meirás a Franco, y Franco le devolvió el favor concediéndole el título
de Conde de Fenosa, que es como ser la bruja avería, o el duque de la luz eléctrica. Conde de Fenosa es Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A. Y le dio el monopolio y fue el que construyó los embalses de Ospeares, de Belesar. Bueno, el tío montado en el dólar, uno de estos empresarios fascistoides que se aprovechó del régimen. Bueno, pues esta fábrica era de él. Entonces es muy curioso pensar que los guerrilleros se calentaban, ¿no?, con los ladrillos del mayor plutócrata contra el que estaban luchando, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, para que os hagáis una idea del espacio, este ya es un patio exterior, ahí está el lavadero, que también es de los años 50, el pozo, y aquí está el horno y una pequeña cochiquera que parece que a lo mejor para meter un cerdo o algo así, ¿no? Estos dos estaban aquí. ¿Vos? Estos dos estaban aquí. Vale, pues a esa esquina, que é a única que nos queda por excavar, que parece que é un barco de lousa, bueno, estamos a ir a baixa, non sei. O mellor para cocer aí, para darlle de comer os... Mira, un sitio, yo preguntei o viernes a miña prima, o que pasa es que ela viña a veces a dormir aquí junto a abuela. Si se acordaba si eso estaba cubierto, no se acorda. Sí, sí. Yo tampoco no me doy cuenta, pero en algún sitio tenían que guardar la leña, al invierno, digo si la guardarían ahí. Bueno, sí. Y entonces es muy interesante por eso, es arquitectura vernácula total. Utilizan dos técnicas de construcción, arquitectura en mampostería de cuarcita, y veis que, por ejemplo, hay un segundo requisito, que esto está hecho en adobe y en pallabarro. Esto es una técnica constructiva que empieza aquí y es muy común de estas zonas de Monforte porque hay mucha arena, mucha arcilla. De hecho, si os fijáis, en las casas tradicionales combinan un poco este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, es un poco un palincesto de la construcción de todo esto, ¿no? Estructuralmente, realmente, cada invierno es una pasada, porque esto se viene abajo. Bueno, veis ahí el barro, está construido con barro. Hasta el momento, con recursos propios, hemos reconstruido con el Drácula, que es nuestro cantero, este muro de aquí, que esto cayó hace 3 inviernos. Esto está combadísimo, si os fijáis, bueno, hay un peligro de ruina inminente bastante grande, y de hecho la ventana, que es un poco el símbolo del sitio, pues la hemos también reforzado el Drácula, porque esto se iba a caer. O sea, es decir, esto muestra nuevamente que si no hay una voluntad expresa de alguien por mantener este sitio, esto va a ser borrado materialmente de la historia, ya no solo oficialmente. Lo que comentaba él antes, claro, ¿cómo pones en valor este sitio? Si pones un cartel no te va a durar ni un día. Como si pones un puesto con un QR, también lo va a reventar. Entonces, no escuchar. O sea, es casi mejor darlo a conocer, o sea, que haya un mantenimiento, Teléfono. un control, ¿no? Porque si no esto, entre el espolio y todo, esto se va. Ahí van dos. Que no para. Joder, teléfono. Que no quiero. Genial, ¿eh? Audio y vídeo, tío. Bueno, y el horno, por ejemplo, que estaba prácticamente desmochado, pues el año pasado el punto fuerte fue mi tío Suso. Pues bueno, lo excavamos y tal, y rehizo lo que es la base del horno, porque bueno, eso es muy simbólico. El año pasado hace unas empanadas ahí en el horno de Doña Teresa, pero claro, como estos unos años llovía muchísimo. Por eso este año tampoco decidimos hacer nada aquí, porque decimos, no va a llover, pues vamos a hacerlo en otro lado. Pero bueno, los recursos y el relato está aquí, claro. Cuando vuelve de la cárcel de Doña Teresa, nuevos materiales, entra el cemento. Aquí hay una planchada de cemento barateiro, se abandona el suelo de tierra batida, propio desde la época castrella, o sea, para que veáis el concepto de modernidad. Planchada de cemento por dentro y por fuera, y se abandona, bueno, se sigue utilizando la lareira baja, pero entra una nueva cocina, que es la cocina de las casas ferroviarias. En la estación de Pablo Bullón hay casas abandonadas que es una cocina alta, tiene una salida de humos también. Aquí había una alacena que aparecieron las botellas puestas de agua de sousas, de gaseosa, de cerveza, aquí puesto. Y esto también se está deteriorando, ¿no? Esta es la vitrocerámica de la época. Entonces vemos cómo Doña Teresa intenta mejorar el funcionamiento de su espacio, dignificarlo. Lo de la plaqueta hidráulica, que le valió también su dinero, etc. Bueno, pues se moderniza un poco la vivienda. Entonces toda la microhistoria de la vivienda la tenemos perfectamente documentada.
Llega el año 2017 y aquí, bueno, ya lo conté, Aitor fue protagonista, empieza un incendio voraz, hubo que evacuar a Chavaga, una aldea de Cereixa, no ardió todo de puto milagro. Y yo siempre lo digo, lo que es interesante del cambio de chip es que ese paisaje ausente del que hablábamos en el 2008, en el 2017 los chavales estos lucharon para proteger estas ruinas que no estaban habitadas. En ese momento, hostia, había prioridades bastante... Y es emocionante ver cómo el círculo negro rodeando las ruinas que se salvaron. Entonces dices tú, hostia, aquí está pasando algo. No, eso yo siempre lo explico por ahí. Entonces, por un lado, veías que había un proceso de patrimonialización inminente y por otro lado, aprovechamos la ocasión. O sea, fue un incendio voraz con consecuencias nefastas, pero a los arqueólogos nos vino de puta madre. Casi hubo que rescatar a mi madre, pero la arqueología es mi otra pasión. No, ahí yo estaba en Brunete, el parte de la SER, el parte. Empezaba a salir el nombre de Cereixa en el Parque Nacional, yo acojonado, y este me llama y dice, dile a tu madre que salga de ahí a las 3 de la mañana, que esto se va al garete. Está, cuidado, fue muy heavy. Pero bueno, gracias Aitor por el trabajo, tío, porque Aitor, bueno, ha desbrozado esto gratis, et amore 1000 veces, bueno. Menos este año. Entonces, mira, es que hay una foto, mira, qué pasada. Esto está sacado en abril de 2018, ¿vale? La casa está aquí. Y bueno, ya veis el poder regenerador de la naturaleza, que ya empezaba la cosita verdita. Veis cómo están los codesos y las carqueixas, tío. O sea, es decir, esto es la puta manigua. ¿Qué pasó en 2017? Que pudimos recuperar la orografía original del año 49. De hecho, es alucinante porque desde esta ventana, si quitamos todo el tema ambiental, se ven las montañas de la Pobra Orión que vemos desde la Pobra. O sea, cambia totalmente la perspectiva. Por otro lado, el incendio, como Fermín la da Segura, qué metáfora, fue hacia Cereixa por la misma ruta que siguió Segura. Entonces, claro, ¿esto qué nos permitió plantear en el 2018? Hostia, aparte tuvimos un tiempo alucinante, es que fue una excavación flipante, ¿no? En la de 2016, como os dije, era todo a niveles de los años 50, pero pasamos el detector de metales en la huerta y de manera alucinante, pum, nos sale un casquillo de pistola del 9 largo al lado del umbral de la puerta de la horta, que es aquel de allí. Y claro, vestigio inequívoco del combate. Joder, eso nos subió la moral, porque dijimos, bueno, hostia, puerta por la cual la tradición oral decía que habían salido los guerrilleros. Os contamos después el microevento, ¿no? Estos dos puntos blancos, bueno, es el casquillo que salió en 2016 y en 2018 nos salió al lado otro. Y aún hicimos una tercera prospección metálica con un colega de Madrid, que encontró otro casquillo aún subiendo a la cantera y una bala deformada al lado de los otros dos casquillos. Bueno, una cosa alucinante. Tenemos los casquillos ahí, después os los enseñamos. Bueno, entonces, esto fue fundamental para plantear la excavación. Bueno, estas fotos son, joder, que fue una pasada, las originales que mostró Santiago, que tampoco hay, evidentemente, registro fotográfico prácticamente alguno de esta gente. Ayer. Y aquí salen, bueno, la historia que contó Santiago, que ya me voy a sentar. Vale, este es el plano que hicimos en el año 2018, ¿no? Las zonas en rojo que veis son las catas arqueológicas, las excavaciones que hicimos, ¿vale? Excavamos prácticamente toda la cocina, quitando esa mitad. Abrimos un sondeo en la puerta de la horta, donde habían salido los casquillos y todo esto, para ver si salía alguna cosa más. La zona en amarillo es prospección con detector de metales. Fuimos a la otra casa de Adela porque teníamos el testimonio del señor Luis, que aún entrevistamos en 2016 y en 2018 casi nos denuncia. O sea, el tipo de grabarlo aquí, el tío flipando, no, yo estuve aquí con unos cuantos guerrilleros, yo era pequeño, enterré casquillos ahí en la Aira, dolor, y nos contaba que un bando militar lo utilizaron de aguador para las tropas y le dijeron que se estaba grabando una película. Porque él era niño, tenía 13 años. O sea, es un testimonio muy tal. El tío, bueno, Antonio lo sabe, primero entusiasmado. Le empezarían a comer la cabeza de que esto de la memoria y que te van a hacer la casa patrimonio. Una casa que está en ruinas que no ha mirado para allá en la puta vida.
La segunda vez ya no quiso dar permiso, nos dio permiso de milagro para pasar el detector y comprobamos que ahí cosas enterradas no había. Y a la tercera se encontró contigo en Monforte, ¿no? Y dice que podemos denunciar, ¿no? No, fue cuando me hice todo el papel para que diera permiso, pues me encontré en los chaos. Digo, joder, ¿dónde va a tomar algo ahí? Digo, andaba en el sarcófago, tal, se podía mirar allí por la casa. Dice, a ver, pasar el detector de metal y eso, sí, pero de escarbar nada. Ya no le enseñé el papel. Sí, sí. Y por eso digo, ¿qué coño le voy a decir? Nada, dice, no, de tocar allí, nada, y poner banderas o eso, nada porque os denuncio. Digo, no, simplemente es eso, ya pasar el detector de metales por si hay algo por allí. Ya, no le dije nada de que iba con intención de que me firmara el papel para que los autorizara, si aparecía algo o poder excavar algo allí. Eso, Y estaba quemado porque salió un artículo en La Voz de Galicia, Paco Albo, tal, pues le hablamos del señor Luis, el testimonio, y salió su nombre. Y él decía, no, es que nuestra casa, claro, tuvo nada que ver, que tal, bueno, entre las confusiones y todo el asunto. Y el señor Luis fue francotirador en la guerra del Ifni, tío, en una unidad especializada. Bueno, que nos invitó a tomar unos vinos en su casa, está lleno de armas, ¿no? El hijo está como una puta maraca. Guardia jurado del Museo de Ourense. Bueno, una cosa muy loca, pero bueno. Y después con Carlos trajo el aparato el magnetómetro de hacer una prospección magnética, y hicimos una prospección magnética también en la huerta. Bueno, estos 2 cuadrados, como había ardido todo, documentamos los basureros de la casa. Entonces, claro, esto para los arqueólogos es súper interesante. Y los excavamos los 2. Y claro, ahí salió de todo, de toda la basura de los años 40, 50, aparecía ahí. Y después hay un canal de desagüe, como os dije, que también se utilizó de basurero. Entonces, claro, es alucinante porque pudimos reconstruir un poco todo. Pero lo interesante fue la prospección que hicimos entre medias de las 2 zonas, por el tema de la versión oral de que Fermín salió por la puerta de atrás y fue corriendo cuesta arriba. Y bueno, fue alucinante porque Carlos hizo la prospección magnética y bueno, ya salieron evidencias, bueno, salieron evidencias de que, bueno, que había como contaminación metálica, no sé qué, y ahí fue cuando empezaron a aparecer ya con el detector de metales el reguero de casquillos. O sea que la metodología empleada fue guay. Este es el plano de la casa y, por ejemplo, es la excavación que hicimos en la cocina. Veis todos los elementos, bueno, como cualquier otra excavación arqueológica. Vamos registrando. Entonces, claro, si tú lees esto, es curioso porque dices herramienta, lata, material constructivo, cocina, alambre, casquillo, dices, moneda, vestimenta, guía de peine, la guía de peine de un fusil. Claro, esto te está mostrando que es una casa campesina que se convierte en un campo de batalla. Y no tendría que ser así, ¿no? Entonces es curiosísimo, ¿no? La presencia de esto, ¿no? Esta es una foto de la primera excavación del 2016. Aquí está Rosa, aquí está Teje, y veis el comedor, el suelo de placa hidráulica, que de hecho un descendiente de la familia también la quería para cine, y se la dimos, tal, no sé qué fue, pero bueno, también robaron aquí placa hidráulica a dolor. Entonces aquí estamos pisando los años 50 y de abajo estarían los años 40, ¿no? Bueno. Y aquí veis los elementos militares que encontramos, los casquillos ahí en la puerta. Lo azul son evidencias de las fuerzas represivas de la Guardia Civil, una guía de peine de un fusil Mauser, un proyectil trazador de ametralladora para marcar el tiro para una bala así más gruesa, como que ilumina, ¿no? Para marcar un poco como un puntero láser, pero cutre. Y no me acuerdo qué más, que nos indica que el asedio rodearon la casa en 3 líneas defensivas. Las últimas estaban apostadas aquí, que es lo que nos decía el señor Luis, estaban apostados, digamos, en esta línea. Otra en este límite que antes se veía, cuando ardió todo, era cojonudo porque teníamos el plano agrícola del año 50, pero a la vista, ¿no? Y la primera línea fue prácticamente aquí. Y de hecho esto sale desde donde dispararon los guardias civiles, ¿no? Entonces, bueno, la reconstrucción de los hechos. Teníamos la tradición oral, teníamos la versión de los guerrilleros, muchos no estuvieron aquí, hay que creerlo o no creerlo, pero bueno, la guerrilla también tenía sus propias versiones, que como demostró el colo de Saúl, de que decían que era un infiltrado, al final no, todo muy confuso. Entonces, bueno, la documentación y bueno, tenemos la arqueología, y dijimos, bueno, pues vamos a ver.
Y la arqueología ha demostrado punto por punto que en este caso la tradición oral es la verdad histórica de lo que ocurrió aquí. Esto fue un asedio muy rápido. En la otra casa hubo combates, se quemó la casa, morteros, etc. Aquí, ¿qué pasó? Se rodea la casa, están aquí comiendo y, como os dije, ahí había una ventana que sacamos, de hecho, los cristales. Y en esto se empieza a escuchar tiros, ¿no? Porque atacaron primero la otra casa. Entonces se asoma uno aquí a la ventana tal, dice, ostras, eran conscientes de que estaban atacando al otro y ya vio, ¿no?, unos picoletos por ahí, por esa zona, porque ahí también estaba apostado. Entonces fue cuando se dieron cuenta de que, ostras, algo pasaba. Entonces, claro, decidieron salir por la puerta de Horta porque, según parece, lo que querían, esta gente también tenía formación militar, era avanzar hacia la otra casa para ayudar a Roces, aprovechando el talud que les protegiera del ferrocarril, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya visteis la primera línea de los fulanos de la Guardia Civil. Entonces es como cuando sales de un blindado, ¿no? El símbolo de la Revolución de Abril, el blindado se emite, los veteranos de guerra lo odian, porque claro, tenía una portezuela en la cosa bien. Claro, tío. Estaban los guerrilleros de Guinea Bissau esperando a que saliera el primero, pim, pim, pim. O sea, claro, pues esto es lo mismo. O sea, salieron ahí y los acribillaron. Ahí mataron a 3 y fue cuando malhirieron a Fermín Lada Segura, ¿no? Fermín Lada Segura ya, hecho mierda, se mete para adentro. Hay versiones que dicen, no, ya aún tuvo tiempo de avisar a doña Teresa que ocultara los documentos, tal cual. Y el tipo salió corriendo para la puerta de atrás de la cocina, que estaba aquí, y lo que comentaba Santiago, en plan Rambo, tío, o sea, es increíble. Salió por aquí disparando como un animal, y aparte es interesante porque en el reguero de casquillos hay uno que nos sale la bala de casquillo, el proyectil entero. O sea, se le debió encasquillar también el arma, ¿no? Que es una cosa curiosa. Y milagrosamente consigue, y encima cojo, yo es que a mí me parece una cosa alucinante. Y efectivamente, así fueron como fueron las cosas. Él sale chillando, por eso la bala. Sí, 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 sí. Pero no le pillaron la boca cerrada. Bueno, los casquillos y todo esto. Bueno, esto ya lo que os... Me cago. No, nada. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Me tiemblan las piernas. Bueno, veis este es el resultado de la prospección geofísica que hicimos. Bueno, es la parte de los casquillos. Aquí tenéis el reguero de casquillos que fue dejando Lada Segura. Este es el proyecto instantáneo. Y es impresionante porque muchos de estos casquillos están ennegrecidos por el gran incendio de 2017. De hecho, claro, eso hizo eliminar vegetación, pero también mucho suelo. Y eso nos permitió documentar todo esto. Efectivamente, el reguero de casquillos que muestra subida hacia el norte, hacia Cereixa, precisamente por donde decía la gente que había escapado corriendo en dirección a Cereixa porque fue Don Plácido quien lo curó, ¿no? Después, bueno, esto es muy interesante porque eso, nos tenemos que... Ah, bueno. Y la sospecha que tenemos es que a estos 3 guerrilleros en la Puerta de Horta, si no a uno, los 3 o 2 o alguno, los ejecutaron en caliente. Probablemente estaban mal heridos porque esos casquillos son de la pistola Astra, bueno, oficial que llevan los mandos de la Guardia Civil, y probablemente es el tiro de gracia de ejecutarlos en el acto. O sea, una ejecución ilegal totalmente, o sea, alucinante. Entonces, el registro arqueológico demuestra punto por punto lo que comentaban los vecinos. Este es el periódico, esto está en el archivo del Partido Comunista, es el periódico que escribía este destacamento. Y no sé quién decía, no, es que era... Ah, decías tú, ¿no? Era muy de meeting. Pues bueno, pues probablemente era de los más politizados y era el que escribía, que es curioso, porque el periódico suyo se llama Progreso, que es el Progreso es el periódico de Lugo, la actualidad, que es más facha que... Pero entonces, nos gusta imaginar a esta peña con un candil, a Segura, escribiendo aquí, ¿sabes?, en la casa de doña Teresa, en este mismo espacio, ¿no? En la lareira, o sentado en este pollete, a lo mejor... Claro, es muy vívido, ¿no? Y 10 personas viviendo aquí, los animales... Bueno, pues esta es la fuerza de este sitio, ¿no?, que nos permite reconstruir todo eso. Bueno, este es el salón comedor, una fotografía digital de esta estancia de aquí. Todos estos puntos amarillos son objetos arqueológicos. Hay desde botones de camisa, bueno, de la familia de él. De hecho, ahí hay también un tabique de ladrillo cuando se hizo habitación y salón. Aquí, hasta aquí.
ahí había una habitación y bueno, nos sale una gran cantidad de objetos también, que bueno, sobre todo para actividades didácticas, pues son... Este es el primer casquillo que salió precisamente en el 2016. Esta es la pota del caldo que os dije el primer año. Lo que hicimos fue convertir el local social de Cereixa en laboratorio de arqueología, ¿no? Es una de las primeras actividades de didáctica de la... Entonces, bueno, nos salió una cafetera italiana guapísima también de los años 40-50. Bueno, podemos reconstruir la vida... Esto tiene dos valores, como lugar de memoria, como lo que estamos haciendo hoy, reconstruir un evento de la lucha antifascista, pero por otro lado también mostrar a la gente cómo vivía una familia campesina entre los años 30 y los años 60, por ejemplo, ¿no? Que los chavales ya no tienen ni idea de cómo vivían sus abuelos. Y este fue el primer acto, la primera jornada guerrillera del año 2016. Y aquí estaban Rafa y Luisa, bueno, Antonio y Aitor, creo, sí, estaban aquí. Y bueno, desde entonces, pues eso, llevamos 5 años trabajando aquí sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de apoyo. Ahora, como Rafa me envió y sabe bien la ley de memoria democrática, tiene un apartado, un capítulo de, bueno, sobre lo que son lugares de memoria. Entonces, con toda esta información, se le puede pasar al Ayuntamiento de Monforte, que es quien tiene que declarar, bueno, Eso lo voy a intentar. y, claro, incluirlo en el catálogo de lugares de memoria. Y esto es muy interesante porque, bueno, cuando Antonio hacía su homenaje, él lo hacía de manera particular y si no venía ningún político, mejor que mejor. De hecho, no fue invitado ninguno. Sí, sí. Pero a partir del proyecto, pues bueno, pues por lo menos joder, que se interesen por el proyecto. El Ayuntamiento de Monforte jamás de la vida se ha interesado por esto, el alcalde mucho menos. Y por aquí políticos, bueno, vino a Ana Pontón, la del bloque, en 2018, cuando estábamos en 2018, aquí excavando. Sí, o en 2021, no me acuerdo. Y poco más, o sea, no, es un sitio que no... Entonces, bueno, es interesante cómo de un paisaje ausente pasa a convertirse en un lugar de memoria gracias a estos cambios en la ley de patrimonio, en la ley de memoria histórica y bueno, pues, pero aún así todos los peligros que acechan este espacio siguen vigentes, ¿no? Bueno, esto es un picadero también de toda la comarca, de la etapa condoniense, como decimos. Y bueno, si queréis venir aquí... Aquí hay cemento, ya no os dejáis. Sí lo veo desde aquí. Ahí hay un agujero. Ah, bueno, entonces me voy. Oye, el ladrillo del horno es de la fábrica de Barrieta. Sí, reutilizan algunas piezas, sí. Venid para aquí, bueno, claro, conocéis. Bueno, veis, lo que hace Doña Teresa es planta todo esto, habilita el lavadero, que esto, claro, a nivel de arqueología es muy importante, ¿no? Una mujer que sus actividades de cuidado y mantenimiento fueron fundamentales para soportar aquí un destacamento entero. El pozo que tiene un agua cojonuda, de hecho igual si tiramos de la cuerda hay un poco de alguna cerveza que quedó ahí. Sí, porque es un manantial cojonudo y el lavadero también. Este es un modelo industrial también típico de los años 50. Y este pues el toque decorativo. Doña Teresa seguro que también tenía sus flores, sus cosas. Esto es un revestimiento que pone ya aquí en plan decorativo para poner plantas. ¿Veis? Esto lo hizo Doña Teresa con cristales y tal, y habilitó aquí. Aquí había una parra, una vid, que de hecho... Mira, sí. Sí, exactamente. Había un parral. Antonio, este esquinal que decoró Doña Teresa, aquí había un árbol, flores, plantas, flores. Unas flores violetas. Y bueno, pues esto a mí me parece súper riquísimo. Por eso quizás sería metido a Fredo, que era así ¿Ah? muy manitas. Aquí había un parral, Sí, o parral, ¿no? Eso. encima había plantas, debaixo había plantas, todavía quedaban por aquí esos arnos, pero lo que pasa es que después anduvo jabalí azucenas, que salían años de cuando vivían aquí. Bueno, y aquí tenemos el horno. Bueno, esta...
Sí, pero mira, echando veo unos ladrillos eso. La gente es imbécil, Sí como que- podéis es que la gente es idiota, macho. Siguen... La han desmontado. Esto fue muy interesante porque hicimos la excavación, entonces excavamos todo el derrumbe y reaprovechamos el material original para... Bueno, mi tío Suso, que hace hornos, está harto de hacer hornos, dijo, bueno, es que esto, o sea, que era bastante complicado, que nunca iba a tirar este horno si queremos aprovechar las paredes originales. Entonces lo que hizo fue, este es el material original, hizo este recrecido para que se viera el círculo y el emboquille, bueno, esta piedra era original, estaba tumbada, pero era de aquí. Y ahora algún subnormal ha levantado esto y tal. Pero bueno, ha vuelto a crecer la vegetación, pero todo está planchadito. Bueno, os enseño después una foto del Facebook. Y bueno, es todo tecnología tradicional, ya veis. Hay alguien que está obsesionado con esto, está claro. Es que ya verás tú qué sentido tiene, eso no sé. Con mucho odio que siga habiendo. Y esta han limpiado debajo de los postes de teléfono. Yo esto no lo había visto nunca. Es enorme. El día que estuvimos aquí no pasamos. Esto no lo vi. Pero tú mira qué trozo. El lavadero. Que es donde lavaban la ropa. ¿Sabes que los coches llaman a los niños? Me decía mi abuela, Sí, bueno, es una pena que esto está... No, Víctor, ¿te hiciste daño? No, nada, caí encima de la esta es la hierba. puerta de la casa y aquí El susto nada más. esto limpio. Hay esas bandas marcadas en el terreno de la herencia y por aquí, efectivamente, mira, aquí tenéis una pizarra hincada, que es este... Aquí hay otra. Bueno, entonces va marcando el camino para que todos pudieran acceder al pozo y al lavadero, ¿no? Allí detrás era la primera línea de ataque de la Guardia Civil. Ahí nos aparecieron los restos de las armas que emplearon. Entonces, daos cuenta, salen por la puerta de la horta y son acribillados directamente. Aparte, bueno, ya vemos que fue un ataque de allí para acá, ¿no? Y bueno, fueron rematados en el suelo y mientras tanto el otro escapó. O sea, esto fue... Porque la otra casa está en esa dirección. Pasar sí, detrás de ese pinar es una aldeita. ¿Se veía en aquella época por la orografía? ¿O no? Con el yo creo que con el talud de la vía del tren no. Vale. Pero está muy cerca. De hecho es una aldeita que se llama Montecelo, pero la gente le llama Piricallo, Piricallas, precisamente porque es un rollo un poco ofensivo de connotación, como de putillas, ¿no? De que hay unas putas, que probablemente tenga que ver con todo esto, ¿no? Porque las compañeras amantes, lo que fuera de los guerrilleros, eran conceptualizadas por la propaganda así y la gente se quedó como ese rollo. Garcillanas también es un término así muy medieval. Porque sí es verdad que se oía, se escuchaba perfectamente. Sí, sí, bueno, y lo del patrimonio, lo digamos, el mundo sensorial es lo que ha quedado en la gente. El padre de Rosa, que tenía entonces 9 años, 10, decía que, bueno, es muy curioso porque un hermano de mi abuela, de la casa de la Varera, el tío Pepe, era picoleto en transmisiones. Y unos meses antes del operativo, esto me lo contó el otro día el Lolo, debía ya tener algo en mente esta gente que montaron como una estación de radio la Guardia Civil en Pobre Brollón. Entonces trajeron a 2 técnicos, tío Pepe y otro, y se casaron con 2 tías de allí. El tío Pepe se casó con la Sona y el tío Pepe participó también en el operativo. De hecho, el marido de otra tía abuela mía, el Dositeo, que no lo conocí yo, de esto me enteré hace poco, se fue de la lengua, era medio tonto, y los de la guerrilla lo amenazaron, le iban a perrillar por burro, ¿no? Me contó mi tío. Porque mi tío, el último que Yo lo vi encamado, era el tercer hijo. el que te decía que aún vimos en la cama. Sí, Alfredo. Ah, sí, no. No, No, Álvaro. el que sale en el vídeo. Álvaro Sí, Amaya, el que sale en el vídeo. Eu ainda me levaste a casa e ainda estaba tipo ali... El que sale Dragón. Sí, pero
al Y final, se sale un paisano me dijo eso, de que la Guardia Civil sabía todo esto, claro, bueno, hijo puta, y se sabía que mi tío se enfrentaba un poco a los que estaban ahí, porque él venía de trabajar de la Renfe, estaba por allí, la entrada de la casa, la entrada de la casa era cuando la puerta. Entonces, por esa ventana él escuchó hablar dentro. Cuando llegó a la puerta estaba cerrada. O sea, los de la casa andaban trabajando por ahí en el campo. Y que le dijo, joder, tened cuidado porque se os oye hablar desde fuera. Y yo, no, ¿cómo? Sí, si tú le dijiste a este esto, esto y esto, y él te contestó esto, tal. Entonces, era el que se enfrentaba un poco a ellos y tenía intención de matarlo. Que fue también cuando la Guardia Civil al parecer adelantó el tema. Porque a los pocos días se iba a hacer un congreso supuestamente en la casa del actor. Pero al enterarse de que tenían intención de matarlo a mi tío y a todo, el que era tío, ¿no? Los Teo. E o tío do Siteu, sí, o home da Carmiña. Sí, no, Sí, eu, bueno, conocido, joder, morreu ainda fun un enterro, joder, sí, me acordo. se lo conocían tamén, e a Carmiña, Entonces a señora Nieves, O de Siteu de Pinel. a señora Nieves, a conocían tamén. Sí. Cuenta en el documental de este Álvaro, ¿no? Álvaro. Sí. Cuenta que Se enfrentaba además, o sea, ellos habían dado cuenta a la Guardia Civil de que había hasta 14, ¿no? Había llegado a ver aquí. Entonces la Sí, bueno, Guardia eso es lo que Civil dicen. viene, coge, entre comillas, solamente a 4. Pero ellos pensaban, venían con la esperanza de que iba a haber más. Sí, sí. Bueno, el día del ataque, o piloto, que es el Foucella de aquí, es el guerrillero más mítico, que fue abatido en el 65 en el envase de Belesar. Bueno, es una historia también alucinante. Fuimos a su tumba el otro día. Es alucinante, porque lo enterraron sin caja ni nada y en los años 90, 80. ¿Sí? Una plataforma ciudadana pues, hizo un nicho un poco dignificando el sitio. Es alucinante, está allí en un atrio del cementerio de San Fiteasma. Bueno, pues el piloto estaba... probablemente no había tanta gente porque algunos desconfiaban. El piloto sabía que esta casa estaba quemada, por quemadísima. Joder, estaban bailando en la puta fiesta, todo el mundo sabía que estaban aquí. Y el piloto, claro, joder, lo mataron en el 65, fue el que más duró, tío. Bueno, pues estaba al lado de la casa de mi abuelo, en el barrio de La Ponte, estaba la casa de Dorinta, o de la Ramona. Y estaba en un bautizo, tío, que lo habían invitado a un bautizo. Antón, que yo no lo conocí, a un bautizo de un niño que aún que vive en el País Vasco, que es muy amigo de mi madre, Toniño. y efectivamente, su bautizo fue en abril del 49. Y por eso el piloto escaqueó. ¿Qué pasa? A raíz de la documentación de aquí, los enlaces y todo, fueron a por el Antón de Dorinda, que había combatido en la guerra civil con el bando franquista, condecorado, ¿verdad? Pena en el campo de Santoña, redención de penas, los hijos no pasaron el acta de libertad con todos los datos y tal, y fue porque estuvo el piloto ahí, ¿no? Acogido. Si puedes contar lo de cuando un guerrillero le contestó mal a tu abuela Bueno, sí. y le aplicaron así como régimen interno. Es un hecho que está ahí. Yo por los nombres soy fatal, entonces digo un guerrillero. Pues no sé cuál. Al parecer le pidió a mi abuela un vaso de agua. Y mi abuela pues estaría haciendo algo y digo, cógela tú. Y dice, no, que me dé un vaso de agua. Vale, cógelo tú ahí. Bueno, cogió el vaso de agua, pero en vez de tragar el agua, se lo escupió a mi abuela. Otra vez. Entonces, cuando vino Álvaro de trabajar, porque en casa estaba el hermano mayor, Alfredo, que marchó para Estados Unidos. Pero, a ver, digamos que por lógica el hermano mayor se pillaba el mando, ¿no? Y más cuando el otro está todo el día fuera trabajando. Era así, no era tonto, pero un bonachón, así, yo qué sé. Y bueno, llegó mi tío de trabajar y solo me lo contó mi tío. O sea, que es verdad, no es decir, pues se lo escuché a alguien que... Luego aquel día todo Dios andaba por aquí cerca, oían los silbidos de las balas. Claro, eso me lo contó mi tío. Entonces, que mi abuela estaba llorando y le preguntó qué pasara. Y dice, pues pasó esto y tal. Y dice, vale, entonces yo mandé a la niña era mi madre, que era la más joven, a junto a Roces, para que le dijera lo que había pasado. Y vino a Roces y al guerrillero ese le cortó el pelo al cero y lo mandó por Monforte a pasar por allí, pero sin arma. Y le dijo, bueno,
a ver, luego el guerrillero que se arrodilló a mi abuela, perdóname y tal, y Álvaro, perdóname, te beso los pies, ve y lávatros, y te beso los pies, y dice, no, si mi madre no te perdona, yo tampoco. Mi abuela no le perdona, entonces fue cuando lo castigó así. Una historia. Por eso que Álvaro era el que, digamos que un poco, no que se enfrentara, pero sí que ponía, digamos, un poco de orden. Entonces, a pesar de todo, sí que había un código de conducta. Tenían como... Y estaban Sí, sí, sí. militarizados. Sí, sí. Había un mando Sobre que todo, tomaba decisiones cuando en entran el los momento. comunistas les importa mucho eso que vayan uniforme. No, bueno, esto lo dice Santiago. Y lo más importante, tratar bien a las personas que les acogen y les protegen. Bueno, pues al final A ver. es esa gente la que Claro, sustenta toda esa Yo resistencia tengo memoria de las armada. fotos que le hace la Guardia Civil, que son, claro, fotos recientes, y creo que hay uno con el pelo de verdad, ¿eh? Hay uno con el pelo rapado, que yo creo que es Gregorio, sí, sí. Yo esta historia no ¿Y la esto sabía. tiene algún tipo Mira, de significado? pues Rapar mira. la cabeza, o sea, es como Bueno, humillante, porque esto a las sí, mujeres sí a se las les hacía en mujeres, tiempos sí. de guerra, pero a un hombre... Aquí en Chavaga, esto me enteré el otro día por mi tío, mi yaya contaba que le impactó muchísimo. Bueno, la casa de la Habanera, en casa de curas, mi abuela era beata casi, vamos, tal. Pues en el puente que hay en Ríos, esa puentella tal, raparon a tres mujeres y las exhibieron toda la tarde allí. Esto es El aceite ricino y el rambo en el pelo, sí. y, Le dejaban un trocito de pelo y les colgaban la bandera bicolor, ¿no? Bueno, en toda esta historia también, ya que comimos ayer en el fogón, como ya muchos lo sabéis, el Moure, que fue el que fundó el fogón, murió precisamente en el 2015 y vino, el 2015 yo vine al homenaje que organizó él y vine con mi tío Suso con el Moure. Y después se murió en noviembre. Y yo, de hecho, aquí fue, joder, donde le dijimos, mira, tenemos pensado el año que viene y tal, y dijo él, perfecto, segura parrillada, tal, un día, no sé qué, porque el tipo fue enlace de la guerrilla, conocía a todos estos, porque yo tengo una grabación con él del año 2007, para el artículo precisamente que os dije de Complutum y tal. Bueno, alucinante, tío, alucinante, macho. El tío se acordaba absolutamente de todo, de que llevaba cada cual, mi preferido era el asturiano, claro, a mí siempre me gustaron las armas, esos tipos, y decía tan educados, o sea, bueno, tipo de enlace, llevando cartas de amor, lo que fuera, ¿no? Bien, pues el Bore es un testimonio alucinante, porque él, por ejemplo, en la huida del Hada, él dice que recibía clases particulares de Don Plácido en la casa rectoral, iba unas horas así por la tarde. Y decía, claro, me acuerdo que él solía dejar los libros abiertos ya para continuar con el Moure, con la lección del día siguiente. Y que llegó al día siguiente y tal y vio que estaban los libros cerrados y se dio cuenta que había como un reguero de sangre, ¿no? Y claro, era cuando ya lo había acogido el cura, ¿no? Esto me lo contó a mí. Dijo, y bueno, yo siempre estaré agradecido al pueblo de Cereixa, porque claro, su padre había fallecido en abril en un accidente de un coche de línea que iba a la feria de Castro Caldelas y cayó al río. Y murió. Entonces, claro, quedó viuda la madre con 5 hijos. El Moure era el único hombre, el resto eran mujeres. Y claro, quedaba en una situación también muy delicada, ¿no? Y cuando empiezan las torturas, las detenciones en Cereixa y tal, nadie da el nombre de Antonio, del chaval. Y probablemente por esta cuestión de ética, y dice, y no lo he olvidado nunca. ¿Qué pasa? Que se habla de la migración a Venezuela como migración económica. No, cojones, este tío emigró por cuestiones políticas, tío. Se marcharon a Venezuela ganando hostias. Otros enlaces que de aquí se marcharon a Cuba, que esa es la historia maravillosa que contamos siempre cuando traje la foto. 2 hermanos de Cereixa, que su padre era concejal ya socialista en Apobra, fueron enlaces de la guerrilla. Cuando se produce todo esto, los tipos se largan para Cuba. Uno de ellos empieza a trabajar de chofer para el obispo de La Habana y el tipo acaba yéndose a Sierra Maestra a la guerrilla de Fidel. Bueno, la entrada del Che Guevara en La Habana, el que conduce el jeep, es este fulano, tío. Que después acabó, tío, de militarote de la hostia en el régimen y tal. Bueno, es que una historia, hermanastra de mi tía Alicia, la de la manta con la que zamorana que tengo, la manta del Val de San Lorenzo de mi tía Alicia, pues es una historia maravillosa. Y bueno, mi hermana retomó el contacto con sus hermanastros cubanos en los años 80, que fue muy traumático en la familia, una historia.
pues este aquí que cuando muere la tía Alicia, he dicho, no, que vaya, porque tiene un hijo subnormal, que imbécil, quemó, bueno, de todo, ahí había de todo. Quemó todo. Porque la hermana, bueno, una señora que vivía ahí, la Cotelo, fue novia de uno de estos y se conservaban las cartas de amor. El Corval de Cereixa, su chica Marimar, eso me lo dijo, de leerle, porque era una señora muy mayor y la fue a mandar a una residencia. Ella, bueno, sufría de histeria, bueno, se tiraba al río con un gigante y estaba obsesionada con los hombres, ¿verdad? Se enamoraba de, bueno, y yo creo que la gente también se aprovechaba de él. Y de hecho se hablaba de un guerrillero que también no tenía mucha moral para eso y que se aprovechaba incluso de deficientes y tal, también se comenta, ¿no? Pero bueno, detalles. O sea que no sé. Pero bueno, y sí, esas cartas están, pero eso desapareció. Pero mi madre aún fue allí y pudo recuperar fotos de este señor cubano, de asesor militar en Camboya, en Corea del Norte con la estatua del segundo de la dinastía. Bueno, una cosa de locos, tío. Y va el tipo y aprovecha los viajes que organizó a Fraga. Fraga en los 90 pagaba la Xunta a inmigrantes americanos que no podían pagar el pasaje, no sé, para venirse. Y el tipo con 2 cojones se viene pagado por Fraga, tío. Porque a partir de los 80 vino en un coche diplomático. Bueno, las cosas estaban bien, pero ya la segunda vez, bueno, una historia alucinante, tío. De loco. Bueno, acabando el Mogre, y después el Mogre fue testigo de esto, vio cómo las fotos in situ que mostró Santiago, que están sacadas aquí, que se exhibieron los cadáveres, que hubo alguien que robó las botas militares de, no sé si de Guillermo Morán, creo que sí. Y después como los tuvieron aquí expuestos al lado de la carretera para exhibición, ahí para que la gente, pedagogía del terror, y dice que sí, que los volcaron en un remolque de una camioneta así como si fuera ganado, y que él recuerda eso, la imagen de salir y las penas abaneándose, ¿no? Claro, él no había visto nunca a un muerto, ¿no? Y claro, había vivido con ellos. Porque él realmente, claro, vivían en una casa que está yendo para el Castro, que era el acantilado constante, que ahí, de hecho, es la casa que reutiliza el dintel de la capilla del Castro que excavamos. O sea, los guerrilleros pasaban por debajo de los restos de la capilla, y en esa casa conservan un falso fondo de armario que dicen que es de esa época y tal. Ese era un punto neurálgico de él. Y después, bueno, la casa de Rafa Castillo en Chantalla de Rey, que fue represaliado, pues también fue base operativa de esta gente. ¿Verdad? Sí, sí. Eso me cuenta mi madre, que ella recuerda a los guerrilleros, ¿no? Les dijo los nombres antes que tenían publicados. El Roces, el Orguiña, el Asturiano, etc. Y por lo que tiene contado también el Morán, el Asturiano, ¿no? Fue novio de una prima mía, vamos, una prima de ella. De Puebla, a Florita, que vivía allí casi en la última casa de Puebla. Que dicen que esa señora se quedó enamorada para siempre del guerrillero que mataron y que nunca se casó, ni, bueno, era bastante excéntrica, ¿no? Sí. Florita. Florita, sí. Sí, pues me habló María de ella y es una mujer muy independiente, o sea, que como que quedó con ese rollo. Y esta señora Cotela que se tiraba al río, también la chica quedó ahí bastante traumatizada y tal. No, supuestamente mi madre también era novia de Segura. Sí, bueno, pero en este caso sí que la tradición oral sí que yo creo que la propaganda de ellos está bien. No, pero supuestamente también dicen que se quedó embarazada de él y que al final que abortó. Yo eso la verdad que no lo sé y no tuve oportunidad de preguntarle a mi tío. Y luego otra historia ahí que habría que, pero claro, a ver, está complicado de investigar ahora, es la cercanía de la vía de tren. Ellos venían en tren. Ellos venían desde el Bierzo en tren. Tenían unos buenos enlaces ferroviarios que tienen un pozo bastante progresista, ¿no? De izquierdas. De hecho, en la guerra mataron a varios ferroviarios en el Bierzo y en toda España, vamos. Pero el contacto con el tren, yo estoy seguro, vamos. Tenía una movilidad en todo lo que es la vía de tren, desde Montefurado, el barco, tal, sí, toda esa zona. De hecho, el tren paraba ahí, hay 2 pasos a nivel. Mi bisabuela era guardesa de uno de estos pasos a Carqueixeira, y después estaba el paso a nivel que está ahí. Claro. Que estaba la casa de la guardia, vivían ahí, de hecho. Mi madre se acuerda de una niña, la hija que cosía y tal, y están las ruinas, bueno, ahora los Renfe, la Adifam, no sé cómo se han puesto ahí. Pero, bueno,
Repil es un espacio liminal de frontera, ¿no? Y la generación del Drácula, bueno, de esta gente de los 80, como que hacían aquí hasta Botelló, bueno, es un espacio, de hecho el gran proyecto Aitor, este sitio es cojonudo para montar aquí un furancho, tío. Hostia, tío, es que tío, está cojonudo, macho. Un aparcamiento bueno, acceso, no tocas los huevos a nadie. Y bueno, pues aquí, pues esa fama de picadero y tal. Pero incluso la gente de Cereisa, cuando iba a la feria o tal, iban en tren, porque bajaban aquí en Repilo, en Carqueixeira, ¿no? O cuando venían andando en el fuerte, pues siempre se juntaban aquí como un espacio asociado, juventud, sexualidad, claro, es picadero, tal, esto ya tiene una larga tradición. Y de hecho mi padre que era de Chaval y mi madre que era de Cereisa quedaban aquí para fletear y tal. Entonces es un espacio... ¿No ves? Entra la música... Antonio, me pongo burro, ¿eh? Bueno, sacamos una foto, recuerdo aquí, en el paredón. Venga, por favor, sí, júntese.